Hola amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial donde explicaré cómo conseguir un plano de un Harrier. Os preguntaréis de dónde lo pude encontrar. Si realmente miráis en internet, podréis conseguir algunas fotografías que después podéis ampliar fácilmente en una librería para después realizarlo en corcho. Vais a encontrar un problema, que el diseño de las cuadernas y costillas no lo vais a tener. Entonces os diréis, ¿cómo Antonio ha conseguido un plano? Pues muy sencillo, simplemente de aquí, de la casa Dumas iCraft. Es un modelo de 65 centímetros de longitud, equivalente a 25 pulgadas, que lleva un plano en su interior para poder realizar la construcción del modelo. Es una maqueta estática del AV8 Harrier. No es complicado, simplemente tendréis que buscar en Dumas iCraft este avión, lo compráis y cuando lo recibáis cogéis el plano y lo tenéis muy fácil de hacer. El plano es un plano a doble cara, viene en parte de derecha, o sea, por una parte y por otra. Yo hice lo siguiente, cogí el plano con todas las piezas que van dentro, os explicaré el por qué. Dentro del plano os vais a encontrar, o sea, dentro de la caja, mejor dicho, perdonad, dentro de la caja, os vais a encontrar con esta serie de tablas de madera de balsa que están cortadas a láser. Cortadas entre comillas, no están terminadas de cortar, las tenéis que despegar vosotros de su interior. Son las piezas que componen todo el modelo. Costillas, refuerzos, cuadernas, todo. Va todo cortado en madera de balsa de 3 milímetros, parece que es de 3 milímetros, que debéis de quitar todas, las tenéis que quitar todas. Una vez quitadas, se os van a quedar piezas como estas. ¿Veis? Estas piezas son las que tendremos que hacer una fotocopia en una librería para después ampliarlas. Os voy a enseñar de qué consta más o menos la caja para que os hagáis una idea. Estas son las cuadernas del fuselaje. Al ser un modelo que es de ser, o sea, al ser una maqueta, en el plano veréis que tiene una configuración lineal donde está el diseño del modelo. Entonces hay dos costillas y piezas que están repetidas. Es decir, ¿por qué? Porque simplemente lleva unos largueros centrales donde después las costillas van unidas a una parte derecha y parte izquierda. Por eso hay dos de cada. Esto es muy fácil de hacer una copia. Una vez lo tengáis ya quitado, hacéis lo siguiente. Cogéis el plano y todas las piezas quitadas. Os vais a una librería donde os puedan ampliar los planos. Es decir, me estoy refiriendo a un plano grande, por ejemplo, de AutoCAD,
grande donde lo puedan ampliar. No es suficiente con una fotocopiadora. Tenéis que ampliarlo en una máquina de ampliación de planos. Cogéis el plano. Calculáis más o menos la distancia que queréis realizar el modelo. Yo lo hice y yo llegué a hacer el 297% para llegar a una longitud de 1,87 o 1,85, por ahí estaba. Yo hice la copia del plano a ese tanto por ciento y obtuve el plano. Después os enseñaré el plano. Cogí todas las piezas cortadas, en mi caso solo cogí las costillas, largueros del ala, largueros del fuselaje y las cuadernas. Las hice primero en una fotocopiadora, las fotocopié y cogí los folios a A3, porque así caben más, y una vez las tuve todas hechas, con esas copias que hice de las piezas de madera de balsa, le dije al chaval que había allí que me las ampliara a la misma dimensión que había realizado el plano. En mi caso creo que eran 290% del plano real. Una vez lo tuve, con tranquilidad, me vine a casa y medí. Estuve haciendo medidas, comprobando las dimensiones de los largueros. Me encontré con la sorpresa de que los largueros que utiliza el fuselaje, que son los largueros laterales, se me quedaban cortos. Pero yo no le di importancia porque si yo quiero hacer el Harrier todo de fibra, en realidad largueros no me van a servir. Los largueros los haremos de otra forma. Eso más adelante os lo explicaré. Entonces, conteniendo suficientemente ya las costillas cuadernas hechas en lo que era una copia ampliada, me dediqué a copiar en una madera de contrachapado del barato que se venden en las carpinterías, que se llama chapa fallera, que es la que utilizan las puertas normales de casa, que es de 2 milímetros de gruesa. Es muy barata y muy fácil de trabajar, que para poder hacer las costillas y las cuadernas va muy bien, porque después las podéis romper, no hay ningún problema. Una vez tuve todo en fotocopiado y ampliado, fue entonces cuando me dediqué a la realización de las piezas para después hacerlas en corcho. Hasta aquí este tutorial, en el que ahora os pondré en el siguiente vídeo o unido a este vídeo el plano, o sea, el plano ya ampliado las cuadernas y costillas y los largueros, para que veáis lo fácil que es de conseguir un plano para poder hacer este aeromodelo. Aquí tenéis el plano que os he comentado antes. Si os fijáis, veréis en la parte de arriba el fuselaje está con unos listones muy finos de madera de balsa, pero esto es para el modelo de la maqueta. El que nos interesa es este. Este es el plano que nos va a interesar. Como podéis observar, está simplemente dividido en una pieza solo, está hecho en una pieza, y las costillas, o sea, en las cuadernas, deberán ir reflejadas en cada punto numeradas.
Estas van unidas, simplemente pegadas, y después van unidas. En caso de que realizáramos el plano pequeñito para hacer el modelo. En este caso haríamos lo siguiente. Estas son las piezas que van a ir aquí. Es decir, estas ya son las cuadernas aumentadas. Cuadernas ya aumentadas. Esta es la número 6, esta correspondería a esta zona de aquí. Vienen perfectas. Si podéis comprobarlas, ahí la tenéis. Vienen perfectas. En este caso, si veis lo que es el larguero, viene un poquitín más pequeño. Simplemente sería hacerlo un poco más grande, es decir, darle la altura suficiente. Es muy poca la diferencia. O lo que es la cuaderna, unirlo hasta ahí, y ya está. Están todas, ¿veis? Todas coinciden más o menos con la distancia. Si se quedan un poco más pequeñas no hay ningún problema. ¿Vale? Si te das cuenta, la diferencia es mínima. Es decir, que podéis aumentar un poquitín la cuaderna, que no pasa nada, ¿de acuerdo? Estas ya serían las piezas aumentadas. Si queréis un poquitín más, pues se le añade un poco más. ¿De acuerdo? Estas sí que están hechas todas, están ampliadas en una fotocopiadora. ¿Por qué? La sencilla razón es porque en el momento que ampliemos en una fotocopiadora, tenemos un margen de error diferente a lo que es en realidad el plano en general. Esta es parte de la construcción de las alas. Lo que son soportes, costillas, y todas las costillas principales. Estas sí que están ampliadas con respecto al plano en la máquina grande. Las cuadernas las podéis realizar perfectamente en una fotocopiadora normal. Para poder conseguir el tamaño tendréis que hacer a lo mejor algunas 2, 3 o 4 pruebas para poder conseguir el tamaño deseado. Como podéis comprobar, sí que en realidad se puede ampliar y hacer el plano del Harrier. A partir de ahí, ya todo lo demás será la construcción en corcho de las distintas partes. Un dato que me gustaría que tuvieras muy en cuenta es la amplitud o la distancia que hay entre cuaderna y cuaderna. ¿Por qué? Porque el corcho hay de muchas dimensiones, pero pensad en un momento de que si tenéis corcho de 5 o de 10 centímetros, intentad que os coincida la distancia del corcho, para así después no tener que hacer ningún empalme para poder suplementar lo que os falte. Podéis conseguir, si la distancia de aquí a aquí, por ejemplo, son 23, pues podéis coger 2 de 10 y después buscar uno de 3. Evitar siempre el cortar corcho, porque es un trabajo más largo y más complicado que hacerlo justo para el corcho que tengáis.
Así que así veis el plano en realidad, hacerlo todo y creo que os saldrá mejor de esa forma. Hasta aquí este último tutorial de la construcción y el diseño de un plano.